Buen día, República Oriental del Uruguay. Hoy venimos con un programa muy intenso, con dos análisis importantes respecto a la revolución marxista en nuestro país, la invasión marxista en nuestro Estado de Derecho, en nuestro Estado democrático. Pero antes tengo para compartir con ustedes, en principio, nuestra dirección. Estamos en CX30, Radio Nacional, radionacional.com.uy por internet, 11:30 AM por aire. Estamos en Facebook, en donde estamos, en X, arroba en donde estamos, Instagram, en donde estamos Uru, y nuestro canal YouTube, Mirá en donde estamos. En ese canal tenés todo el material de prácticamente 4 años que proponemos con este programa, que es una creación, una innovación y, si vos querés, un concepto de comunicación de Libertas, nuestra asociación civil sin fines de lucro, la primer fundación liberal en nuestro país que propende, que tiene como cometido, como misión y como objetivo defender los valores democráticos republicanos de nuestro Estado de Derecho, defender nuestras libertades, defender nuestras garantías, propalarlas, divulgarlas, difundir lo que investigamos, lo que analizamos, lo que preguntamos, porque está realmente hackeado nuestro Estado de Derecho, nuestro país soberano, nuestra democracia está en jaque. Bueno, ustedes están viendo que hay fugas de narcotraficantes en nuestro país. Vamos a tratar ese tema en la segunda parte. El narcotráfico vinculado a, y básicamente, a grupos marxistas revolucionarios en este contexto de Latinoamérica, Foro de San Pablo, Grupo de Puebla, es fuertemente evidente y es harto comprobable que los grupos de narcotráfico funcionan con gobiernos populistas de izquierda en nuestro continente. Bueno, en nuestro país hay fugas de narcotraficantes con un descuido llamativo de parte de jueces. Se fugó otro peligroso narcotraficante que se encontraba con prisión domiciliaria sin tobillera. Se trata de Miguel Ángel Leal da Costa Porto. Había sido detenido cuando iba a entregar 15 kilos de cocaína y condenado el 10 de febrero del año 2022 a la pena de 4 años y 7 meses de prisión. No obstante, fue excarcelado y enviado a su domicilio el 27 de mayo del año 2022 por disposición de la jueza Adriana Chamsarian. Se trata de la magistrada que cerró todas las causas del narco Sebastián Marcet en Uruguay. Se habla poquito de la jueza Adriana Chamsarian, se habló mucho del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la doctora H. cuando le otorgaron los pasaportes a Sebastián Marcet, pasaporte que solicitó al Estado uruguayo porque estaba preso, estaba en prisión en Dubái, de acuerdo a la ley de ese país, dado que falsificó su documentación civil, falsificó su nacionalidad, diciéndole a ese país que era paraguayo, y se descubre que él no es paraguayo. Por lo tanto, le solicita al Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de un consulado, que le otorgue la documentación correspondiente con su pasaporte para poder salir del país. Y eso, preceptivamente, Uruguay lo tiene que hacer. Era simplemente un trámite administrativo desde el Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero como en este país todo el marxismo organizado ensucia los temas, los confunde ante la opinión pública, no se habló mucho de la jueza Adriana Chamsarian, que junto a otras juezas acometen con estas actitudes de descuidos judiciales que llaman poderosamente la atención. Por lo tanto, la misma jueza que el 18 de agosto del 2022 absolvió a Martín Mutio de los delitos de tráfico de drogas y de lavado de activos cuando estaba imputado por un cargamento, atención a esto, miren la cifra, de 4,5 toneladas de cocaína que llegó al puerto de Hamburgo. ¿Se acuerdan de aquel incidente que Alemania le reclama a Uruguay el control exhaustivo de lo que sale del puerto de Montevideo, cuando Uruguay tuvo que manifestar que no tenía escáneres? Esto en gobiernos del Frente Amplio. No tenían escáneres. Qué raro. No saben que hay una ruta del narcotráfico. No saben que hay poderosas organizaciones de narcotraficantes. No se los reclamaba el gobierno de Macri en aquel entonces a través de Florencia Arieto, por ejemplo, y a través del ministerio de Patricia Bullrich. Mutis por el Foro Uruguay.
con la desprolijidad de no tener escáneres en el puerto de Montevideo, y se apura el gobierno de Tabaré Vázquez en los últimos meses, que ya eran los meses electorales, los últimos meses de su gobierno, y dice que van a instalar un escáner que compraron. También fue mentira. Bueno, todo esto se fue dando de esta manera. Absolvió a Martín Mutio, la misma jueza Adriana Chamsarian, quien había sido imputado por un cargamento de cocaína de 4,5 toneladas que llegó al puerto de Hamburgo, Alemania, en un contenedor despachado en el puerto de Montevideo con soja a granel. Ese fallo fue revocado por un tribunal de apelaciones y Mutio fue sentenciado a 15 años de cárcel, para lo cual fueron claves los exhortos de varios países. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta el deterioro que hay en nuestro Poder Judicial? El miércoles de esta semana la policía se percató que Leal no estaba en su domicilio y de inmediato dio inicio su búsqueda, que hasta ahora ha arrojado resultados infructuosos. El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, dijo que es muy desalentador ver la falta de compromiso en la lucha contra el narcotráfico. Muchos recursos, escuchas y seguimientos para presentar a la justicia pruebas contundentes para que luego se determine prisión domiciliaria sin tobillera. Mientras tanto, se investiga si la documentación presentada para solicitar la condena en domicilio estaba adulterada. Si ese es el caso, asumiendo que Chamsarian mandó al narco a la casa transcurridos solo 3 meses de los 4 años y 7 meses de cárcel que se le habían dado por sentencia condenatoria, bueno, esos fueron los años que fueron sentenciados, basada en informes médicos truchos, le permite una prisión domiciliaria, lo exonera del establecimiento carcelario y le permite una prisión domiciliaria sin haber investigado con seriedad si esos documentos médicos, esos informes son válidos, son verdaderos o no, quién fue el médico, qué expiden esos documentos qué características tienen, ordenó la pericia que corresponde. Todo eso es de un brutal descuido, de un incumplimiento de un juez que según la Constitución se hace responsable, puede ser destituido directamente. Nosotros tenemos la libertad para sentirnos indignados, dice el ministro, y para tener la presunción de que en la órbita judicial tienen lugar, cuando menos, cosas extrañas o difíciles de entender. Y no nos gusta nada, dice el ministro del Interior, en este gobierno que está evidentemente luchando mucho más contra el narcotráfico. Se incautan toneladas de droga, inclusive en un mes, kilos y kilos y toneladas de droga. En años del Frente Amplio se incautaban en todo un año ciento y pico de kilos, 148, que lo recuerdo cuando hablábamos con Gianoli, el diputado por el Partido Nacional, y claro, me venía a la mente la línea de Kutza del 148, por eso me acuerdo, 148 kilos, 125 kilos, es una morondanga, no es nada eso. Eso es un narcomenudeo que se maneja en menos de un mes de pronto, que son cientos de kilos en el territorio nacional a través del narcomenudeo. No incautaban, no habían escáneres, jueces que acometen con este tipo de desprolijidades judiciales, perfectamente pasibles de la destitución. Bueno, es difícil lograr así, ¿no? Si tenés un poder judicial en gran parte, no digo todo, pero en parte, que está cooptado por el narcotráfico, que está tomado ya por el narcotráfico. Y seguramente que está tomado desde una base económica, de réditos económicos, de pagas, de incentivos a determinados operadores judiciales, pero seguramente también eso enquistado o digamos que trazado en el contexto de un hipervínculo ideológico, porque están elaborando una revolución esos grupos narcotraficantes que son los que subvencionan a las organizaciones de izquierda, que tienen instalados a sus funcionarios militantes en nuestro Estado, en los lugares estratégicos, en los lugares estratégicos. Eso que estaba investigando Fossati y la agarran con una pinza así y la sacan del forrito para afuera, con un acto administrativo irregular con desviación de poder.
desde el fiscal interino Juan Gómez, desde el fiscal interino Juan Gómez, y un presidente que no hizo nada, presidente de la República que perfectamente podría haber cortado eso, suspendido ese acto administrativo por estar viciado de nulidad y por ser perjudicial, inconveniente, como dice el artículo, para la institucionalidad del país, por ser al menos inconveniente y puede tener inclusive ribetes delictivos. Los jueces que tienen estas desprolijidades, estos descuidos, pueden ser destituidos. La Suprema Corte de Justicia en los últimos en los últimos 8 años, solo destituyó a 5 magistrados. Parece, según la Suprema Corte de Justicia, que tenemos un poder judicial ejemplar y después todos caen en el cuento y dicen lo mismo. No, nuestra justicia es de garantías. Los propios diputados hablan así impensantemente, senadores. No, señores, revisen bien lo que está pasando porque ya está corrupta la justicia desde lo institucional, porque crearon un código del proceso penal que es inconstitucional, porque legislaron una ley de Fiscalía General de la Nación que es inconstitucional. La corrupción está ahí, ahí está la corrupción en la pésima legislación que desobedece los mandatos de la Constitución y nos quitó, nos extirpó las garantías del debido proceso. Vamos a una pausa, Ramón, y continuamos.